Comienza La Gran Esperanza. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 63 de La Gran Esperanza, que va a ser el último de esta tercera temporada. Estamos a día 1 de julio, tarde del 1 de julio, el verano ya pega fuerte aquí en Madrid, estamos completamente rodeados, esta es la única isla de dignidad que queda en el centro de Madrid, esta Hermandad Nacional de la Vieja Guardia, porque por fuera, digámoslo abiertamente, estamos rodeados de maricones. A pesar de todo, le damos las gracias a esta institución, a pesar de que esté en el centro de Madrid, un barrio que estos días es bastante incómodo para las personas que tenemos prejuicios venir por estos sitios. Le damos las gracias a esta institución por permitirnos grabar en este estudio, en este salón, utilizarlo como estudio para poder estar además acompañados de algunos de los amigos que vienen siempre a ver cómo hacemos este programa. Y bueno, sobre este programa precisamente nuestro director Martín tiene cosas bastante importantes que decirnos en su editorial, como siempre. El editorial de La Gran Esperanza. Buenas tardes y gracias por estar, como siempre, ahí detrás de esas cámaras. Que este sea el último programa de este proyecto político de comunicación no nos va a hacer olvidar que los compromisos están vigentes y lo seguirán estando aún cuando apaguemos la luz y cerremos la puerta para recoger los trastos. Nos prometimos a nosotros mismos y, por supuesto, a nuestra fiel audiencia que empezaríamos todos los programas e intervenciones públicas con la exigencia de devolución de los derechos y libertades de quienes los han perdido por integridad política, personal y moral. Y así empezamos una vez más este programa. No nos hemos olvidado. Pedro Varela sigue en prisión, injustamente, cobardemente y contra natura, por ejercer su derecho a discrepar, a cuestionar la verdad oficial, a comunicar y difundir opiniones, a establecer debates y a facilitar información que enriquezca a los mismos. En definitiva, sigue preso por lo de siempre, por ser un hombre libre para el que volvemos a exigir su inmediata libertad. Un abrazo, Pedro Varela. Efectivamente, hoy apagamos la luz. Tras 63 programas, más de un centenar de colaboraciones, 38 programas de televisión y 25 de radio, ponemos fin a esta larga travesía con la satisfacción de haber dado todo lo que teníamos y la pena de no haber podido dar más. Desde aquel San Ricardo de 2009, en que los micrófonos de la voz de la Falange se abrieron por primera vez en la tristemente fallecida Radio Intercontinental, hoy Grupo Intereconomía y por ello fallecida, hasta hoy han pasado 29 meses. 29 meses de lucha titánica y desesperada contra el silencio, contra la mentira, contra la mendacidad, contra la injusticia, contra la cobardía. 29 meses de selección de temas, de preparación de programas, de incorporación de invitados. Más de 30 libros extensamente analizados con sus autores, sus recopiladores, sus editores. La causa de la vida, la de la justicia social, la de la indignación, la de la unidad e integración nacionales, la de la inmigración ilegal o la discriminación positiva, la causa de los hermanos cubanos de la hispanidad en lucha por sus derechos, la lucha contra el terror, la recuperación de la verdadera memoria histórica, la División Azul, el Valle de los Caídos, la Legión y su fundador, nuestra guerra incivil, pero real, Juan Ignacio González, la causa de las víctimas frente a la impunidad de los menores tornados en auténticas bestias, las excarcelaciones de Tarras, el análisis del 11M, las voces de las víctimas, el 23 de febrero, la operación Galaxia y la transición, la traición del Sáhara y el asesinato de Carrero, la tutela americana, el deporte de la mano de campeones de primera línea que se baten en el ring como solo los falangistas saben batirse a lo largo de sus vidas, la historia de España y de Europa a lo largo de los siglos XX y XXI, que tanto influyen en nuestra configuración actual, nacional, decenas de temas y opiniones de actualidad rabiosa que abarcaron desde los secuestros de españoles hasta la piratería marítima, desde las elecciones municipales hasta la legalización de Bildu o la toma de la Puerta del Sol. Verdaderamente es para sentirse satisfechos. Periodistas de otros medios que jamás habrían puesto sus pies aquí antes, en nuestros estudios, han debatido con nosotros en auténtica libertad. Liberales, identitarios, falangistas de todas las familias azules, apolíticos, patriotas de toda sensibilidad, moderados izquierdistas encontraron en nuestra casa ideas, argumentos, debates, posiciones defendidas con pasión, con lógica, con indignación, con radicalidad y siempre con respeto. Con mucho respeto a nuestros interlocutores, no necesariamente a lo que defendían. No quiero olvidarme de nadie, pero por esta casa han pasado Enrique del Diego, Jesús Palacios, Gonzalo Altozano, Luis Fernández Villamea, Antonio Gibello, Alfonso Arteseros, José Javier Esparza, Gustavo Morales, José Semprún, Guillermo Rocafort, José Luis Jerez, José Luis Orella, que nos acompañan, José Alcaraz, José Utrera Molina, José María Manrique, José Juan Sanz Jarque, Luis Eugenio Togores, Ángeles Pedraza, Manuel Arancharro, Consuelo Martínez Cicluna, José María de Pablo, los padres de Sandra Palo, Carlos Besteiro, Ernesto Gutiérrez Tamargo, Santiago Milán del Bosch, Peregrina Millán Astray, Ignacio y Miguel Menéndez,
Francisco Pilo, Miguel Ángel Vázquez, Luis Antequera, Esperanza Puente, Josep Anglada, Elena Sanzorrio, Salvador Ceprián, José María Corredoira, nuestro primer mentor, Eduardo García Serrano, al que desde aquí mando un fuerte abrazo con todo nuestro agradecimiento, pese a los rumbos ideológicos que cada uno adoptamos, y decenas de escritores, historiadores y amigos que han hecho de nuestro programa un reto cada semana por lograr llegar a esos dificilísimos espectadores que aporta el medio e Internet, peleando con las todopoderosas cadenas de difusión al uso. Me perdonarán los no mencionados, pues escribo de memoria, y también los que, como Manuel Galeana, se quedaron sin programa porque siempre nos sirvieron de comodín para ajustar la programación. Nunca se lo hemos agradecido bastante. Grabamos en Librería Europa, de Barcelona, en Guadalajara, en Santiago de Compostela. Nos acompañaron los plantados cubanos, los voluntarios de la División Azul, aún vivos. Sí, sinceramente creo que es como para sentirse muy orgulloso, y sin embargo no lo estamos del todo. Nacimos para ofrecer a España, a través de nuestros programas, una clara visión de los planteamientos y posiciones que la Falange tiene hoy respecto del pasado, del presente y del futuro, con intención de ofrecer normalidad a los demás que entendiera que ser falangista es perfectamente compatible con los seres humanos normales y corrientes, si acaso con una sensibilidad, una preocupación social y un compromiso mayor que la mayoría de los mortales, razón por la cual militamos, con mayor o menor éxito. Y eso también creemos haberlo logrado. Pero dábamos muestras de agotamiento, de haber alcanzado el techo en el modelo, en el formato, en el medio, en la transmisión de ideas y planteamientos. Somos conscientes de que son muchos los que nos escuchan en España, y lejos de ella también gracias a la conexión con la Agencia de Noticias Hispanoamérica, pero nuestro crecimiento ya se hacía más lento y pesado. Y nada peor para un proyecto exitoso que dejarlo envejecer hasta la extenuación y perder con ello el rédito y el prestigio de lo logrado hasta entonces. España y Europa en los próximos meses se enfrentará a un cambio de gobierno y quién sabe si de sistema, donde los falangistas tenemos que tener posición y visibilidad. Los indignados, los desfavorecidos, los hartos, los descontentos, los parados, los hambrientos y también los enemigos de España ahora en las instituciones, acompañando al resto de enemigos que ya les aguardan allí, pueden, remotamente, pero pueden cambiar la fisonomía de los acontecimientos patrios. Y tenemos dos opciones: estar preparados y dar la batalla, o morir, desaparecer, dejar sitio a otros que sí tengan esa capacidad e intención. Nuestra opción es la primera, dar la batalla, pero una batalla acorde con esos acontecimientos cruciales. Por eso es fundamental tomar distancia, retirarse levemente a pensar, recapacitar, organizarse, ver el tablero de ajedrez desde arriba, contar las piezas, ordenar la estrategia y desde luego no entregar la dama. Nuestra dama, nuestra voz de la Falange, no puede desperdiciar ni lo logrado fuera ni lo logrado dentro, pero tampoco podíamos dejar que se agotara. La Gran Esperanza, estoy seguro, será vista en el futuro como hoy estudiaremos Jerarquía o cualquiera de las publicaciones que conservamos como oro en paño. La nómina de invitados y testimonios vertidos ante nuestros micrófonos serán la causa, no nosotros, y ello merece cerrar la puerta sin dar portazos, para conservar todo dentro intacto. Pero que nadie dude que nos ponemos ya a trabajar en más proyectos, en más comunicación, en más participación, en recuperar el fuelle para volver a la carga y dejar pequeña a la Gran Esperanza, por lo que seamos capaces de hacer después. La lucha continúa, y si bien la puerta se cierra, en la habitación de al lado habrá luz hasta altas horas de la madrugada. Y dentro estaremos algunos de nosotros trabajando. Por eso hoy hemos querido cerrar con un colofón de lujo. La Falange primigenia, la del sentimiento heroico de la vida, la del valor, la de aquellos sacerdotes bravos que, como Fermín Izurdiaga, supieron ponerle la pluma a la cruz, como los Aznar le ponían la espada. Porque siempre lo hemos dicho, nosotros estamos orgullosos de nuestra historia. Es allí donde aprendemos las lecciones y apoyamos nuestros talones para coger impulso y actuar en el presente y en el futuro. Y porque conviene no olvidar dónde están nuestros referentes de ayer para construir la España de hoy y de mañana. Por última vez les digo, acomódense y escúchanos. El genio de España en la Gran Esperanza. Nuestro espacio para el ocio, la cultura, la historia y las entrevistas. Antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero decir que nuestro genio de España de hoy es la propia Gran Esperanza, el propio equipo de la Gran Esperanza, el de José, que siempre ha estado detrás de la cámara trabajando muchísimo para que podamos tener los programas, todos los que nos han acompañado de todas las procedencias ideológicas, como nos ha explicado Martín en su editorial, de todas las procedencias políticas o incluso de todas las procedencias físicas, gente de todas partes del mundo, incluso a la resistencia cubana. Recuerdo muy especialmente aquel programa porque prácticamente lo primero que hicieron nada más
nada más pisar Madrid, nada más salir del aeropuerto, pues venirse con nosotros. Es un programa verdaderamente entrañable. Ellos son nuestro genio de España de hoy, de esta última edición de La Gran Esperanza, pero además, por supuesto, tenemos a nuestros dos invitados. José Luis Jerez nos va a hablar de la Falange del Valor, uno de estos libros que cuando se presentó aquí en la Vieja Guardia tuvimos un lleno impresionante, ¿verdad, José Luis? Como ya nos tenéis acostumbrados, cada vez que se presenta uno de tus libros, este salón se llena. Vamos a hablar de esa falange de la sangre y de ese sentimiento heroico de la vida, de la falange primigenia de los tiempos de La Gran Esperanza. Hacedme el favor de hacerle llegar el libro a nuestro director para que en un momento pueda acribillaros a preguntas. Justo a la izquierda de José Luis está otro José Luis, en este caso José Luis Orella, al que además él lo sabe perfectamente, le tengo un cariño muy especial, porque es el profesor que me puso mi única matrícula de toda la carrera, fue un profesor de historia, y además fue el director de mi trabajo de fin de carrera sobre Fe, la revista de la Falange. Y nos trae este libro, sobre el que ha escrito la introducción, Jerarquía. Nos va a hablar de aquella falange intelectual y en su tierra, en Navarra. Os ruego lo mismo, que le paséis el libro a Martín y Esteban a empezar a escribillaros a preguntas, y yo trataré de interrumpir, como siempre, en un momento inoportuno. Pues bienvenidos a ambos. Te agradezco que me hagas llegar los libros porque me harán falta a lo largo del tiempo, porque son densos. Veis que estamos de celebración, estamos cerrando un capítulo, y una de las razones por las que hemos elegido vuestros libros hoy es precisamente esa, ¿no? Que queremos terminar por el principio, ¿no? Queremos terminar por donde nacía la Falange, recordar cómo eran aquellas cosas, porque eran cosas peculiares, eran gentes peculiares aquellas. Yo he leído los dos libros, La Falange del Valor, La familia Aznar, pero en general todo su entorno, porque en realidad la familia Aznar es el hilo conductor, pero todo su entorno coincide plenamente en lo que decía un poco en el editorial, ¿no? La falange de la batalla, de la guerra, del combate, de la primera línea, la falange del intelecto, de escribir en un papel por qué hacíamos aquellas cosas. Las dos tienen un origen, José Luis Jerez, que es el entorno europeo por un lado, y el entorno español como consecuencia de ese entorno europeo. Entonces, ¿cuál era ese entorno? Bueno, el entorno era un entorno duro. Me refiero al entorno en el cual nace la falange. Aparentemente nace en un momento en el que parece que el camino se allana, porque el 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler jura el cargo como canciller del Reich. Aquello parecía que, pues la Unión de Europa, el reto de Europa, parece que las fuerzas emergentes se instalaban al frente de sus respectivas naciones. España también, en ese año 1933, primero a través del fascio y del movimiento español sindicalista, el fascismo español, y más tarde, 6-7 meses más tarde, a través del acto fundacional del Teatro de la Comedia, se incorpora a esa Europa que comienza en un alba, que comienza en una gran esperanza, y que España no quiere quedarse aletargada. Fueron tiempos muy duros porque la República Española estaba llena de masones, de judíos y de criminales. Hay que decirlo claro. Es decir, si tenemos memoria histórica, aquello fue la vergüenza de España. Y tenía que salir una juventud, una generación, tenía que salir gente que todavía mantenía los valores. Y no sabes la alegría que me da que comparta hoy La Gran Esperanza con José Luis Orella. Porque José Luis Orella representa muchas cosas también. Esa España limpia, esa España tradicional, esa España, Requeté, porque Requeté y Falange siempre en la historia de España estarán solidariamente unidos. Y además te digo otra cosa, hablando un poco de los momentos iniciales y cruciales, creo que fue la respuesta dura y exacta que necesitaba España en aquellos momentos turbulentos. Esos momentos iniciales son peculiarmente distintos en Navarra. Tienen algunas características comunes, pero son peculiarmente distintos en Navarra, precisamente por lo que acaba de mencionar José Luis Jerez. El componente carlista en Navarra, el componente requetenca de Navarra es distinto, es más complicado para Falange en aquel caso, ¿no? Sí, con ligeras diferencias. O sea, Navarra tiene un ambiente en aquel momento muy hegemónico de un carlismo en proceso de renacimiento,
porque muchas veces, bueno, pues uno viendo la historia parece que siempre ha estado allí. No había estado más o menos disuelto, y se había vuelto a recomponer por la situación. Las diferentes ramas, los diferentes grupos se habían reagrupado, y ahí, bueno, como había habido siempre una inercia, un ambiente favorable y desde luego, bueno, pues una tradición familiar, bueno, había vuelto a brotar y había cobrado importancia en ese aspecto en Navarra. Por lógica, del mismo modo que en el resto de España también va a surgir falange, pero ahí va a surgir en un ambiente completamente diferente y distinto. ¿Por qué esa diferencia? Porque mientras en otras regiones de España había igual un ambiente hostil que favorecía ese espíritu, podemos decir, un poco místico y combativo de la falange, en Navarra, podemos decir, ese tejido también estaba incorporado en el carlismo. El carlismo era un movimiento político que casi había nacido como una milicia armada popular durante el siglo XIX, y que también formaba parte dentro de su propio organismo, había esa también mística combativa a través del requete. Así que, por tanto, bueno, era difícil, ahí había cierta competitividad y también cierto hermanaje, porque ante el enemigo, bueno, van a combatir juntos y van a estar en los funerales juntos, por desgracia, ¿no? Pero a pesar de que se tenga la imagen incluso popular de que esa hegemonía carlista, también dilucida como una falange débil y frágil, a nivel organizativo, ahí pues José Luis Jerez lo tiene más visto y detallado por sus otras obras. Ojo, la falange no era nada débil. O sea, si comparamos la falange navarra con las falanges de otras regiones de España, a nivel organizativo, de militancia y de gente dispuesta para todo, bueno, tenía un número, vamos, bastante fuerte, organizativo, y una presencia real. Hay que tener en cuenta que está Julio Ruiz de Alda, que es uno de los pilares. Eso, ¿no? Hay algunos casos curiosos. Incluso aquí hemos tenido en este programa, tuvimos a Elena Sanzorrio, que es la hija de alguien que precisamente tenía todas las papeletas para ser carlista, y que es uno de los pocos, bueno, es el único miembro falangista de aquella familia, una representación importante después en todo el transcurso, que es autor también de uno de los trabajos iniciales en el primer número. Pero hay otros casos, mencionabas efectivamente a Julio Ruiz de Alda, mencionabas, hay varias personas que efectivamente se decantaron, y tú das cifras, en algún caso, de militancias en torno a 700 hombres en las primeras horas, y a aportaciones en el levantamiento de 14 y 15.000 hombres a la vez, hablando de falanges, ¿no? En un entorno donde el carlismo era capaz de levantar 100.000 hombres en un momento, pero claro, levantar 14.000 era complejo, ¿no? O sea, lo que se nota es que aquella denominación de, bueno, esto es un pueblo en armas, o lo que, bueno, pues Rafael García Serrano decía, bueno, esta es una nueva Esparta de Cristo, ¿no? O sea, todas personas, y las célebres un poco, bueno, imágenes que teníamos, pues no sé, de la familia Hernando Orena, ¿no? Ahí que decía, bueno, con 14 años, con 24 años, con 64 años, 3 generaciones que salían de combatientes, pues sí, eso es cierto. O sea, toda la población masculina de la provincia sale en armas, incluso con un arropamiento en el cual, pues bueno, pues va a haber gente, pues bueno, pues como se puede ver, pues incluso familias como pueden ser los Urmeneta en Pamplona, familias muy vinculadas al nacionalismo vasco, se van a dejar llevar en ese momento. Bueno, quitemos un poco las raíces por las que se sumarían precisamente al falangismo en aquel momento, pero que lo contribuyeron luego, por ejemplo, en la División Azul, y que luego llegará y se incorporará al movimiento, realizará su vida personal, y una persona que durante el periodo republicano era nacionalista vasco. O sea que esa hegemonía, ese fervor, ese espíritu liberador de ha llegado la hora navarra, en ese aspecto de sumarse un poco, como algunos escritores decían, bueno, esta es la hora castellana vallisoletana con la hora navarra, aquí se está produciendo de repente como una especie de una nueva reconquista, ese espíritu un poco que nace un poco en el norte y que empieza un poco a retejerse. Bueno, pues sí que va a animar a que personas muy distanciadas ideológicamente, bueno, se sumen un poco en esa comunidad espiritual de liberación, ¿no? En Madrid las cosas eran distintas. En Madrid estaba el cogollo como pasa siempre, ¿no? Están todas las instituciones, están las cosas, y en Madrid están naciendo además, una vez que han venido de Castilla, están naciendo todos esos
órganos primigenios de la Falange, y eso debió de coger con el pie cambiado al régimen en el momento, porque se desata una feroz persecución permanente casi desde el momento inicial. Sí, el nacimiento de Falange no es que pille con el pie cambiado al régimen, como dices, sino que lo que hace es que el régimen trata de asfixiar, trata de ahogar, trata de abortar absolutamente pues la iniciativa. Falange era, naturalmente, pues recogía los valores de la tradición y los hacía revolución, que es como pasa actualmente. Es decir, ahora mismo hablar de España es la revolución. O sea, en este momento la revolución del año 2011 es la revolución España. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo va despedazando, va descoyuntando la integridad y la unidad nacional, el hablar de esa fusión, de esa unión y de esa integridad absoluta, eso es la máxima revolución, es el proyecto España. Es decir, en esto, o sea, ahora mismo hace falta tener mucho valor, pero mucho valor para defender a España. Mientras que hace falta tener la cobardía de la añagaza pues cobarde de la espalda para defender los separatismos o para tener no sé qué, defender España hace falta tener muchísimo valor. Y además creo que los que estáis aquí habéis dado prueba de ello, porque donde hay más peligro, en las zonas más candentes de esa situación, pues habéis defendido el proyecto España. Sí que es cierto que Madrid era una turbulencia. Era una turbulencia y que naturalmente el nacimiento de Falange con su nuevo amanecer pues traía o aportaba lo más, las 3 puntos claves que curiosamente hoy se dan. Y lo que es la Falange de Valor es porque había una convicción en esos principios. Es decir, lo que hace falta para tener digamos valor en las personas son 2 cosas. Primero, convicción en las ideas, arraigo en las ideas, interiorización en las ideas, encarnación de esas ideas, y después naturalmente la decisión en la decisión en la actitud. Es decir, eso es nada más, así de sencillo. Claro, ¿cuál era el problema de España en aquel momento? Pues el problema de España era triple, esa triple división que decía José Antonio. Por una parte, la unidad de España estaba en causa, como está hoy todavía mucho más que entonces. Situación que dijo, eso decían, es un crimen que no perdonaremos. Y por consiguiente también fue, en definitiva, fueron los adelantados, fueron los avanzados del proyecto España. En segundo lugar, estaba la división entre las clases sociales. Hoy ya no te digo nada, pues lo que nos está viniendo en el sentido, quizá no tan marcadamente, pero sutilmente hoy hay más distancia entre clases sociales pues que podía haber entonces. Y después, claro, naturalmente estaba ese ataque a las esencias, a los valores, a lo permanente de España, que naturalmente la Falange, pues digamos, tomó como bandera. Y ahí salió, tenía la convicción de que eso era lo que había que defender, y creo que sigue siendo el eje cardinal o el eje vertebrador de nuestra doctrina política. Lo que pasa es que tenían la decisión que creo que a nosotros nos falta. Es decir, entonces, si tenemos la convicción y sabemos situar el problema y naturalmente ponemos después los medios para remediar esa causa que está degenerada, pues ahí está, digamos, la simbiosis de la Falange. Por una parte convicción, por otra parte actitud, decisión enérgica. De esa Falange del valor que tú acabas de definir, que en esos 2 pilares se pasa, iba a decir se llega, ¿no? Se pasa, es un elemento adicional a eso otro que hemos llamado la Falange de la sangre, que se pasa porque en el transcurso de esa definición de valor toca tomar decisiones. ¿Qué fue la Falange de la sangre? Vamos a ver, Falange nunca quiso ser la Falange de la sangre. No lo ha dicho. Nunca quiso ser. Es decir, Falange no entró a la vida política, digamos, para hacer sangre. Todo lo contrario. Lo que pasa es que se vio envuelta en la turbulencia de la sangre. Es decir, digamos, el Falange fue la sacrificada por la sangre. Piensa que ya a las 48 horas a las 72 horas de nacer el nacimiento oficial, vamos a llamarlo así, de Falange, ya había víctimas, porque claro, lo que sí que es cierto es que en esa convicción y esa decisión había 2 cosas fundamentales. Falange quería la España de los héroes y la España de los mártires, es decir, llegado el caso. Pues bien, como digo, nada más empezar la andadura de la Falange, pues nos encontramos que el 2 de noviembre es asesinado José Ruiz de la Hermosa en Daimiel, en Ciudad Real. Y después ya es un continuum, es decir, la agresión hacia Falange querían ahogarla en sangre, es decir,
Entonces, aquí hemos tenido un libro que era el de cada 4 cayeron 3 que explica la respuesta, eso, ¿no? es que fue la falange, esa falange de la sangre fue la respuesta, naturalmente, a no dejarse asesinar en una, digamos, en un holocausto nacional, porque aquello iba a la erradicación de la falange. Y naturalmente fue la defensa viril, la defensa consciente de que frente a una agresión indiscriminada contra los miembros juveniles que formaban la falange, pues no había más que el espíritu de defensa, ese espíritu muchas veces de asedio, pero ese espíritu de valor para mantener, digamos, el criterio de la defensa de las ideas en la calle. O sea, que la falange de la sangre surge, digamos, como una respuesta. Hay de hecho un episodio concreto que yo creo que es el punto en el que efectivamente se pasa de la víctima que lucha a la víctima que además repele. Es aquel episodio en el que otro camarada resulta asesinado en unas condiciones absolutamente terribles y se da la primera respuesta. Esa fue la primera respuesta, el 10 de junio de 1934, la primera respuesta, digamos, en contundencia, en fuerza. Sí. Ya había habido demasiados muertos siempre de la falange, muertos siempre de la falange. Inclusive se la tildaba pues, de funeraria española. Decían, esta es la funeraria española, ¿por qué? Porque no hacía más que ir a enterrar a sus muertos, hacía pues ceremonias religiosas de funerales y casi de claudicación, porque era, digamos, el camino hacia el cementerio. Parecía que Falange iba a convertir a España en un cementerio de los propios, el cementerio nacional. Claro, llega un momento que ya dijeron, se pasó la línea roja. La línea roja pasó cuando el 10 de junio pues, a Cuéllar, en los Montes del Pardo, no solamente lo asesinan a un muchacho de 18 años, un estudiante, sino que además se ensañan con él. Se ensañan de una forma miserable y una forma, como digo, brutal. O sea, algo que hasta contarlo produce náuseas. Pues bien, claro, ante aquello no había más que una solución. Hasta aquí ya, pues no, porque inclusive se llegó a ultrajar el cadáver y se llegó a hacer actos absolutamente pues desquiciados. Fue entonces cuando, claro, la escuadra falangista pues tuvo que salir, y que además pasa una cosa y que quiero aclarar en este acto. La persona que más infligió ese vituperio al cadáver de Juan Cuéllar pues fue una modistilla comunista, de Janita Rico, que cuando vino pues, se localizó al grupo de chiribís que venían de la Casa Campo, que eran los que habían sido los asesinos, los que habían apuñalado, los que se habían masacrado, los que habían, como digo, pues acabado con la vida de aquel joven falangista, y pues se les disparó en un coche. Nunca, y fíjate, te digo, nunca se supo hasta después de haberlo realizado que se había disparado a una mujer. ¿Por qué? Porque Juanita Rico llevaba pantalones, iba vestido, o sea, no hay distinción. No. Entonces, quiero decir que, curiosamente, la primera represalia de la sangre fue contra una mujer, pero vamos, que venía dentro del grupo y que además fue la perversa que llevó a cabo pues, toda la hazaña contra el cadáver, del ensañamiento contra el cadáver de Juan Cuéllar. Pero vamos, sí que es cierto que ahí empezó. Y claro, ahí fue decir, caray, que los falangistas no solamente están dispuestos a morir por la patria, sino también a defender su vida por la patria, naturalmente contra los enemigos de España. Claro. Quizá en ese momento, o no sé si un poco antes o un poco después, pero en todo caso todo este entorno, profesor Orella, justifica la necesidad de poner blanco sobre negro qué queríamos, qué representábamos, qué significábamos, ¿no? Es decir, había que explicar nuestros planteamientos y nuestra doctrina. ¿Puede ser el origen de jerarquía? En parte sí, porque ahí había también unas circunstancias. ¿En qué se distinguía de los demás? Porque había dos preguntas graves. Una, como bien ha dicho José Luis Jerez, Falange incluía la tradición, pero algo nuevo tendría que aportar, porque si no aportaba nada nuevo, había muchísimas islas y había un amplio abanico de fuerzas allí. Estaba la CEDA posibilista a nivel nacional católico, estaba Renovación Española, monárquica, y en aquel momento en un proceso de mayor radicalización, estaba también el carlismo. O sea, iban surgiendo fuerzas y decían, bueno, ¿para qué más? ¿No? ¿Qué es lo que se aporta de más? Y luego también una segunda pregunta a tener en cuenta: ¿qué es lo que hace
que un gran número de españoles sientan también esos sentimientos de odio, etcétera, y bueno, ¿hay alguna razón por la cual miles y miles y miles de españoles puedan sentir la tentación de ir detrás de las banderas revolucionarias del anarquismo o incluso ya de un socialismo revolucionario? Porque ahora cuando hablamos de socialismo, claro, estamos viendo un movimiento, bueno, por más bien parlamentario, socialdemócrata, con todas sus encajes de bolillos, pero en aquel momento un movimiento mayoritariamente revolucionario y que está poniendo la Unión Soviética como la patria precisamente de la revolución, ¿no? Entonces, claro, hay que precisamente crear un mensaje en el cual se diferencie del resto, pero luego también que proporcione como una puerta de quizás que haya alguna razón de verdad en la reivindicación de esos otros españoles. ¿Qué es lo que les ha llegado a llegar a esa circunstancia, ¿no? O sea, la bandera de la justicia social, la bandera de, bueno, la situación económica es muy difícil, hay una España atrasada, pero hay unas situaciones, por lo tanto, de necesidad, de reforma urgente, de españoles que no viven como personas, que viven como animales y a los cuales hay que restaurarlos. Y desde luego el camino tiene que ser a través de un camino nacional y no puede ser a través de un camino revolucionario propuesto, bueno, por unos pioneros venidos del extranjero, etcétera, ¿no? O sea que esa propuesta, podemos decir, novedosa, que se mezcla la justicia social, que se mezcla esa reivindicación, la dignidad de la persona española, etcétera, es lo que va a romper, le va a distinguir mucho de los otros, en ese sentido, podemos decir, de modernidad, de frescura, de juventud, y por otra parte también, claro, va a chocar directamente con los otros, porque inmediatamente van a ser estigmatizados. Estos son los peligrosos. ¿Por qué? Porque estos se pueden ganar a los trabajadores, estos se pueden llegar a los obreros. Porque si vemos una organización de Falange, enseguida nos damos cuenta. ¿Eran cuantitativamente muchos? No, no eran cuantitativamente muchos. Pero ¿dónde se empiezan a desparramar y a coger fuerza, etcétera? En el mundo estudiantil, en el mundo de los institutos, de las universidades que existían entonces y en el mundo del trabajo. Entonces, claro, en dos mundos en los cuales ellos creían que, bueno, la presencia precisamente, podemos decir, de una respuesta nacional era muy minoritaria, muy a la defensiva y que desde luego no tenía una labor, podemos decir, con una agresividad apostólica de llegar a más. La Falange, dentro de su pequeñez, resulta que en esos ámbitos, que eran ámbitos mayoritariamente de izquierdas, sí tenía una cometividad y estaba atrayendo gente que procedía del campo de la izquierda, ¿no? Ese proyecto se va a llamar, en este caso y en Navarra, se va a llamar Jerarquía y se va a llamar con nombre propio Fermín Izurdiaga. ¿Quién es Fermín Izurdiaga? Pues mira, Fermín Izurdiaga es una persona curiosa, porque resulta que es un navarro de estos ejemplares, sacerdote con sotana hasta los tobillos y además con gran admirador de la cultura, discípulo también de Eugenio d'Ors, de ese gran catalán, y que por tanto él va a responder muy bien a una gran respuesta que entonces también se da. ¿Cuál es? La Falange da respuestas muy parecidas a la de otros movimientos europeos y por lo tanto viene siempre la misma pregunta: ¿es la Falange un movimiento fascista? Ahora, como historiadores, como personas académicas, eso ya está resuelto y se pueden ver, bueno, pues las diferencias nacionales de cada uno y las similitudes. En aquel momento, ¿qué significaba identificar el falangismo con el fascismo? Esto es una sucursal de los italianos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la herencia, con la entraña española. Por lo tanto, la respuesta que va a proporcionar Fermín Izurdiaga, ¿cuál va a ser? Sencillamente, bueno, podemos tener similitudes con los italianos, no lo negamos. Y desde luego tenemos muchas similitudes porque incluso los españoles también somos descendientes de la herencia romana. Pero lo que nosotros queremos trasplantar aquí, y para eso están los versos de Hernando de Acuña, etcétera, es la España imperial, esa España que fue fuerte y que se convirtió, podemos decir, bueno, en el centro hegemónico de todo el mundo. Esa España del siglo XVI, esa España del siglo XVII. O sea, que dentro de esa imagen un poco de frescura, de modernidad, que intenta responder a los retos de 1933, 1936, etcétera, en este caso concreto del 36 al 38, lo que está explicando es: somos una imagen moderna, somos una imagen fresca, somos una imagen del momento, pero somos una imagen que no ha venido por un polen que ha venido del extranjero.
Estamos entroncados en la raíz muy profunda de la historia española y precisamente lo que queremos resaltar es ese periodo magnífico del cual todo el mundo se enamora de España. Ese siglo XVI, ese siglo XVII, ese siglo de oro que da esos mártires, que da esos héroes, que da esos santos, en el que cualquier español, por muy mindungui que sea, es capaz en un momento dado de una gran celebridad y ser admirado por el mundo entero, o por envidia o por amistad, ¿no? Entonces yo creo que la verdadera importancia que tiene Fermín Izurdiaga en ese aspecto es precisamente la de decir, Falange es un producto español, un producto verdaderamente español genéticamente, no debe nada a eso, tenemos cuestiones con lo demás, pero nace de eso y somos tan españoles como el resto, ¿no? Y además lo intenta demostrar. Fermín Izurdiaga, que es el director y creador de esta revista, es, a la parte de la pluma, como decía hace un rato, probablemente lo que la familia Aznar, los hermanos Aznar, pero en general toda su familia, es a esa falange del valor de Madrid, ¿no? Situemos a los hermanos Aznar. Bueno, los hermanos Aznar eran cuatro hermanos varones, los cuatro militantes de Falange Española. Su padre fue una persona extraordinaria, don Severino Aznar, todo un genio, un catedrático, una persona de unas prendas y unas virtudes excepcionales y que, claro, transmite un ADN como no podía ser de otra manera. O sea, yo sí que creo en la razón de la herencia, y ahí sí que ha habido una herencia muy fecunda, muy fructífera y muy positiva. ¿Quiénes son esos cuatro hermanos? El mayor Rafael, el mayor de los cuatro hermanos varones, porque después hermanas eran también otras tantas o más. El mayor Rafael, que voy a decir simplemente la muerte para, sintetizar, porque no quiero tampoco hacerla, pero Rafael en el año 1936, el 18 de julio, era el jefe local de Madrid de la Falange. Pues el jefe local fue el que de alguna forma estuvo animando, estuvo orientando, estuvo dirigiendo y estuvo señalando el cuartel de la montaña. Él, curiosamente, una mano suyo entró, Jaime. Él no pudo entrar, porque cuando ya lo quiso hacer, le fue absolutamente imposible por estar bloqueado el acceso al cuartel de la montaña. No obstante, él sigue luchando y se piensa, pues, inclusive hasta viniendo las fuerzas de Franco por Talavera hacia la capital de España, pues se le ocurre, para ponerse en contacto, pues tomar la Unión Radio, que era Radio Madrid, la radio actualmente de los socialistas y de los rojos. Bueno, Rafael es asesinado. Se le hace una pantomima de juicio. Después el gobierno simula un indulto, se le condena a muerte, y al hacer la simulación del indulto, pues se le coge en la puerta de la cárcel y los milicianos del gobierno pues lo llevan a Majadahonda y ahí lo asesinan. Pero ya debió martirizarle, porque llegan hasta cortar las manos, en fin, hacen con él también, se ensañan con la persona. Esto es Rafael el Mayor. Jaime muere, sí consigue entrar en el cuartel de la montaña y muere en el cuartel de la montaña. Muere en la defensa de España, muere en acción de guerra, muere, digamos, en el levantamiento. Guillermo, todos se habían distinguido en la primera línea de la Falange en la máxima posición. Bueno, pues Guillermo, que cuando estaba en París, también por hechos relacionados con la Falange, tuvo que Ansaldo que llevarle a Francia, en fin, ¿verdad? Vuelve nada más a empezar el movimiento nacional y, bueno, pues él al principio está con Agustín Aznar, que en la Falange es el jefe nacional de milicias. Claro, pues está con su hermano ayudándole en esa labor, pero él no se encuentra a gusto. Él quería ir al frente y se va al frente. Era más joven, estudiaba Derecho y va a Cantabria, y allí piden un voluntario pues para hacer una misión complicada y difícil, y claro, el que solicita llevar a cabo esa misión difícil, imposible, casi pues como digo, al límite de la supervivencia, es justamente Guillermo Aznar. Naturalmente muere, porque ya lo había advertido, pero a él no le importa. Y Agustín Aznar, que fue el único superviviente de los cuatro hermanos, pues también fue varias veces herido durante la guerra y naturalmente durante la República, antes de la guerra, en numerosas ocasiones. Es decir, aquí sí que de cada cuatro murieron tres. Esta es, digamos, la imagen, la estampa, es el paradigma de que cada cuatro murieron tres.
4 hermanos falangistas, los 4 muertos heroicamente, y los 4 dieron, digamos, su sangre, derramaron muy generosamente por Dios y por España. Agustín Aznar, que se deja la piel efectivamente como todos sus hermanos, aunque sobreviviera hasta el año 64, además, hasta hace relativamente poco. Agustín Aznar ha tenido varios episodios que hay que ir a buscar al libro porque se nos escapa el tiempo. Pero yo te voy a hacer la última pregunta tuya, José Luis, por posicionar algunos de esos momentos en relación con Agustín Aznar. Yo creo que hay 3 episodios que a mí me llaman la atención, ¿no? Uno tiene que ver con los intentos de liberación de José Antonio, otros tienen que ver con los sucesos de Salamanca y otros tienen que ver incluso con una cosa que tú llamas nada es lo que parece o algo así, que es un complot montado a su alrededor. A mí los sucesos de Salamanca y los del complot, que los lean en el libro, pues son los más complejos de entender y sobre todo los que también demuestran siempre todas esas cosas que tenemos siempre en nuestros interiores, que no sé exactamente por qué nos pasa desde la falange primigenia, pero sí que me quiero quedar en el episodio, para terminar esta entrevista contigo, en el episodio de los intentos de rescate de José Antonio, porque ha sido una de esas cosas polémicas en las que se ha discutido muchas veces si se quiso, si no se quiso, si se pudo, si no se pudo. Agustín, precisamente, está verdaderamente obsesionado con esa tarea. Es lógico. Agustín no solamente era el jefe nacional de milicias, por consiguiente, él era, digamos, se sentía el responsable de liberar a José Antonio, que desde el 5 de junio del 36 se encontraba en Alicante, en la cárcel de Alicante. Para él era una misión fundamental. Era una misión fundamental, primero por el cargo que ejercía bajo su responsabilidad, y segundo porque era familia, o iba a ser familia de José Antonio Primo Rivera, puesto que iba a contraer matrimonio con Dolores Primo de Rivera y Cobo de Guzmán. Claro, para él esa misión era una misión que había que llevarla a cabo a toda costa, y además sin ningún tipo de restricciones. Y ya en el mes de septiembre, el mismo mes de septiembre, él comienza y crea un comando, selecciona a la gente de más confianza, selecciona pues a un grupo pues privilegiado con la ayuda de Alemania, que pone los barcos, pone un poco la intendencia y pone un poco el apoyo logístico, y van a Alicante por una serie de circunstancias que están perfectamente explicadas en el libro, pero vamos, en cuanto a por qué no se lleva a cabo. De todas maneras, no tira la toalla, vuelve fracasada la primera intentona de liberar a José Antonio, pues digamos lo quiere hacer de forma mucho más contundente, quiere inclusive hasta bajar a tierra con una unidad de falangistas que se iba a entrenar al efecto. Lo que sí quiero hacer es un tópico, eso de que primero, que Alemania, que se desentendió, no, Alemania no se desentendió. Todos los intentos, si hicieron y llegaron hasta donde llegaron, fue por la ayuda de Alemania, punto 1. Y segundo, Francisco Franco nunca puso obstáculos, sino todo lo contrario. Es decir, son 2 mitos que se han creado estúpidamente. No, es que Franco no quería, porque sí, no, Franco en ningún momento, es más, quien puso los medios económicos para liberar a José Antonio tiene un nombre, Francisco Franco. O sea que en ese aspecto quiero dejar sentado, y desde luego Agustín Aznar no se consiguió, pero desde luego luchó denodadamente como un jabato. Decías tú, llegó a desembarcar en Alicante en bueno, el primer intento estuvo allí, y además, y curiosamente, no solamente desembarcó en Alicante bajo la protección y la ayuda y el estímulo del cónsul von Noblo alemán, y además se refugió y estuvo durmiendo pues ni más ni menos que en casa de unos italianos que no le conocían, pero que le dieron cobijo y le dieron apoyo, que tenía una heladería en Alicante, y allí fascistas italianos que también le ayudaron a llevar a cabo su misión, que después, por causas desgraciadas y por esos azares que se dan en la vida, no pudo consumarla, pero que Aznar fue su auténtica obsesión hasta el último momento, porque consideraba prioritario, como es lógico. José Luis Orella, la última. Jerarquía no solo es ese proyecto que hemos dicho de poner negro sobre blanco las diferencias por un lado para saber qué es el falangismo, las razones por otro por las que son el falangismo, sino que es probablemente uno de los más altos proyectos intelectuales de la época en cuanto a las firmas que aparecen, que es espectacular la nómina de jerarquía, ¿no? Sí, ahí se dan también dos aspectos, ¿no? O sea, uniendo un poco en el aspecto anterior,
si jerarquía debía ser, a su modo, una especie como de representante del siglo de oro en el presente, debía tener los mejores talentos y además debía esmerarse para eso, ¿no? Entonces, para ello, como siempre ha pasado, Falange siempre ha sido como muy permeable, ¿no?, a los espíritus afines. Entonces, en jerarquía uno puede encontrar, bueno, pues a José María Pemán, puede encontrar uno por supuesto a Eugenio Dors, o sea, no solo los talentos intelectuales que en aquel momento estaban en Pamplona, sino también de todo el mundo exiliado que estaban huyendo de todas partes de España y que en aquel momento, bueno, hacían su primera llegada a Pamplona huyendo por el Pirineo, por Francia, llegaban allí y luego ya, bueno, pues iban hacia Burgos, entonces la capital provisional, pues bueno, para tomar ya las armas e ir al frente en sus diferentes posiciones, ¿no? Así que va a haber una gran representación de toda la intelectualidad patriótica de diferentes espíritus y afinidades que van a cruzar por ahí. Además, con un filtro en el cual va a estar, podemos decir, el escudero, ¿no?, un poco de ese Fermín Izurdiaga, que va a ser el poeta Ángel María Pascual, ¿no?, también falangista de primera línea allí en Pamplona, y Ángel María Pascual va a estar muy implicado en esa calidad. O sea, él dice, bueno, si nosotros queremos transmitir un poco ese fenómeno cultural de primer orden, aquí hay que cuidarlo al máximo. Cuidabas la calidad del papel, de la tinta, de cómo debía estar aquello. Se tiraba horas y horas, o sea, perfeccionando un poco el estilo, corrigiendo las cosas, que eso ya entrañaba que ya los demás casi lo quisieran, vamos, vapulear. Decían, bueno, ¿a qué tanto interés, no? Dice, bueno, es que ni Lope ni Calderón de la Barca permitían que saliesen tonterías, ¿no? Nosotros somos los herederos de aquellos y por lo tanto tenemos que ser dignos herederos de ello, ¿no? Eso va a tener también, bueno, sus problemas, porque muchos no lo van a entender. Dicen, bueno, jerarquía es más bien casi como una obra literaria más que una obra política. O sea, transmite una política, pero quizá la gran diferencia es el gran primor, el gran amor, el gran cuidado por fijar esa perfección para que jerarquía tenga un valor literario. O sea, ellos verdaderamente, cuando componen jerarquía con la gente que está allí, no solo están intentando transmitir un órgano ideológico en el cual aquí está nuestra doctrina, sino que además ellos están haciendo un estudio en el cual están diciendo, es que nosotros también queremos que esto valga literariamente y que cuando un día se haga la historia de la literatura española, nosotros queremos estar allí como los herederos de Lope de Vega, de Cervantes, de Calderón de la Barca, etcétera. O sea, somos soldados, sí, igual que aquellos de aquellos tercios, pero también nosotros somos hombres de la pluma que estamos desarrollando, bueno, ese latín moderno que es el español, ¿no? ¿Me permites un deseo? Pues como hoy es la edición broche de La Gran Esperanza, permíteme que exprese un deseo, nada más, brevemente. Pues que La Gran Esperanza sea en el futuro la mejor realidad para España. Pues muchas gracias. Voy a decir, para despedir esto, que Ángel María Pascual, para que la mayoría seguramente lo saben, es el autor del envío, de esa canción falangista tan hermosa que los que hemos pasado, como los Aznar, como sus hermanos, en su época, nosotros en aquella transición en la que también nos dejamos unos cuantos muertos, era la que cantábamos, lo hemos dicho en algún programa, en las prisiones para saber que estábamos allí. En la nómina de jerarquía, para que conste, pues estaban, os voy a leer directamente del libro, Carlos Follaca de la Concha, Rafael García Serrano, Alfonso García Valdecasas, Ernesto Jiménez Caballero, Pedro Laín Entralgo, Eugenio Montes, Martínez Crispín, Ángel María Pascual, José María Pérez Salazar, Víctor de la Serna, y las participaciones en determinados números de Joaquín Arbeloa, Fermín Sanzorrio, que su hija, Francisco Uranga, Toribio Arteaga, Eugenio Dors, Manuel Iribarren, el propio Francisco Franco a partir del número 2, con aquel cambio curioso del César, había una dedicatoria inicial, ¿no?, para el Dios y el César, y de un número a otro nos cambia el César. Pero vamos, esto es una peculiaridad. El propio Francisco Franco, Paul Henry Michel, Gonzalo Torrente Ballester, Agustín de Foxá, Dionisio Rirruejo, Luis Rosales, Eladio Esparza, Juan Pablo Marco, Manuel Ballesteros, José María Pemán, Fray Justo Pérez de Urbel, Luis Legazzi da Cambra, Luis Felipe Vivanco, Pascual Galindo, Bruno Ibeas, Joaquín de Entrambas Aguas, Augusto Andrés
Ortega, Manuel Díaz Crespo, Armando Lodilini, Teófilo Ortega y Ángel Sanz. Espectacular la nómina de este documento, que son los autores de los artículos que se han recopilado aquí. Jerarquía solo tuvo 4 números, los 4 números que han sido recopilados en esta obra, y que, como decíamos al principio, representan para nosotros hoy el echar la vista atrás y el mirar los 2 pilares, ¿no? La falange del valor, la del sentimiento heroico de la vida, la de la disposición a hacer unas cosas por las que se creen, y la de escribir aquellas cosas en las que se creen, la de sentirse herederos de una historia con todo el contenido intelectual que eso tiene. Los José Luises, muchas gracias por habernos acompañado. Me gustaría, Martín, si me permites, antes de terminar, dar un salto a la actualidad y pedirle 2 reflexiones breves a nuestros invitados. ¿Te parece bien? Por supuesto. La primera es, ya que hemos hablado de aquella falange, de la etapa de la gran esperanza, de la falange de las letras y de la falange de la sangre, quiero que nos habléis, pues eso, de la falange de hoy y de cómo debe reaccionar la falange ante los de enfrente. Por ejemplo, con cosas como el Valle de los Caídos y la memoria histórica, la falsificación de la historia, no solo de toda España, sino la de nuestro propio movimiento. Bueno, pues si me permites, muy brevemente, porque estamos ya fuera de hora, y me has señalado un punto concreto de reacción de la falange ante el Valle de los Caídos y la situación en la que se encuentra. El Valle de los Caídos, entendiendo que es un lugar simbólico. Lo que es el simbolismo. Bueno, pues ante la profanación que se intenta perpetrar en el Valle de los Caídos, hay que reaccionar como falange de valor. Ha sido breve, pero yo creo que quedó bastante claro después de lo que hemos estado escuchando hasta hace un momento. Y ahora quiero preguntaros también por los nuestros, por lo que son como nosotros patriotas, no necesariamente falangistas, o también, pero creen que tenemos que renunciar a este legado de la falange de la sangre o a este legado de la falange de la cultura y de las letras, porque en este momento tenemos que hacer las cosas de otra forma. Y lo hacen no siempre, al fin y al cabo, con muy buena intención. No siempre tienen por qué estar errados o no siempre tienen por qué estar equivocados. Pero ¿qué opináis de esas corrientes, por ejemplo, del patriotismo sin símbolos, del patriotismo sin recuerdos de aquella época, del patriotismo con estrategias de lisismo y de... no sé cómo lo llaman, sin memoria histórica, este tipo de estrategias? ¿Cómo se llama? Autonomía histórica. Hombre, yo creo que precisamente pues un patriota es una persona que intenta responder a las situaciones de ahora con la mejor respuesta, y tiene que ser una persona preparada, ¿no? Entonces, si uno ve los viejos dibujos un poco de los soldados de los tercios, uno ve que llevaba como una docena de bolsas y eran un poco los 12 apóstoles, eran las cargas con las cuales cargaba el arcabuz para poder disparar, ¿no? Bueno, en estos momentos quizás todavía no hemos llegado a esa línea de sangre de tener que utilizar esos 12 apóstoles, pero sí que nuestros 12 apóstoles, nuestras cargas, son en este aspecto la formación, son la cultura. Y por lo tanto hay que responder con esa veracidad en los ambientes en los cuales nos movemos, en el ambiente académico, en el ambiente profesional, en el ambiente laboral o en el ambiente muchas veces incluso familiar, ¿no? O sea, una persona que quiera estar en esa primera línea un poco de respuesta en defensa de España tiene que ser una persona que tenga su formación y que intente responder al nivel un poco del que le está preguntando, porque muchas veces el enemigo sí va para destruir, pero muchas veces las personas que van un poco allí son personas despistadas que exclusivamente necesitan ver un tipo de respuesta coherente y ver la veracidad de ello para de repente que se dé el momento de una conversión, ¿no? Y por lo tanto de acrecentar las filas. Quiero también contestar y rematar un poco la introducción que ha hecho José Luis, diciendo que en cuanto a esas posiciones diversas, para mí no hay más que una falange. La falange de la autenticidad. Es como si dijera, oiga, ¿qué le parecería a usted si el cristianismo elimina la cruz de sus símbolos? ¿Por qué? Bueno, es que primero, la falange es autenticidad y por lo tanto no estoy en absoluto de acuerdo con el travestismo político. Es decir, a mí el que la gente empiece a ser travesti de la política y que ahora me he visto de la galterana, pues porque parece ser que eso le gusta o está de moda. Me parece que además nunca sale bien. Me parece que ese tipo de adaptación
Esos son veletas de la política. Y para eso ya tenemos un veleta en la política española que se llama, por ejemplo, Martín Villa. Entonces, claro, si a mí el ejemplo de Martín Villa, que se adapta a todo lo que se puede adaptar, pues evidentemente eso no es el ejemplo, ese es el antirreferente. Y por consiguiente, para mí, la palabra y la consigna y la palabra de orden hoy es autenticidad. Pues nos quedamos con esa conclusión de José Luis Jerez. Y nos queda despedir esta última edición de La Gran Esperanza, simplemente dándoles las gracias a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han acompañado, a todos los que han colaborado, a nuestro director Martín Seiden-Estrillas, por un esfuerzo que le ha quitado horas de sueño, horas de trabajo, horas de familia. No corras tanto, que nos queda todavía terminar la parte de tertulia. Tenemos algunas cosas que aclarar todavía. Pues aclararemos esas cosas. Si me permitís, muchas gracias, José Luis. si me permitís, el último grito que doy aquí en la tertulia y en esta Gran Esperanza es el que siempre nos distingue, para que veas que no cambiamos. ¡Arriba España! Arriba siempre. Tertulia política en La Gran Esperanza. Verdades como puños. Después de la despedida en falso que he hecho hace un momento, le tengo que pedir perdón al equipo, a los espectadores, se ha sentido el ridículo, para dar paso a nuestro director, que tiene que hacer una aclaración antes de que terminemos, antes de que presentemos a estos dos señores que están aquí con nosotros. Nuestro director tiene que hacer una aclaración con respecto a otro programa. Martín, adelante. Sí, en el programa pasado anunciábamos, porque nos quedábamos sin tiempo, que en el programa 57, el que dedicamos a falangistas, al libro de la esfera, cuyo título es escuetamente Falangistas, de Luis Eugenio Togores y de Gustavo Morales, se habían hecho unas reflexiones, Gustavo Morales y Luis Eugenio, con ellos analizamos el libro, hablamos de las críticas que habían recibido, de la calidad de sus testimonios, de las fotografías, del origen. En un momento determinado se hace una referencia a alguien sin decir su nombre, cuando nuestro coordinador y conductor del programa, Carlos Chinchilla, lógicamente obligado por la fuerza de los acontecimientos, le pregunta qué había pasado con la primera edición del libro que había sido retirado. La pregunta era obvia, porque nosotros teníamos programado aquel programa para el mes de octubre o noviembre de aquel año anterior y no pudo ser, tuvimos que pedir disculpas a nuestra audiencia porque fue retirado de las librerías, y por lo tanto nuestra intervención empezaba con aquella pregunta. Y a aquella pregunta, uno de los dos, si no recuerdo mal, el profesor Togores, respondía sin citar en nombre concreto una versión de los hechos de por qué había sido retirado aquel libro en relación con la publicación de unas fotografías para las que no había permiso. Y en aquella valoración el profesor decía que exactamente no recordaba bien, que era probable que así fuera, pero que en todo caso tenía la trascendencia que tenía, y hace una serie de acotaciones en las que no queremos entrar porque pertenece a la discusión de los autores, la editorial y el aludido, que ahora diré quién es, porque no tiene sentido que hagamos una contrarréplica si no decimos quién es. Lo que sí hice fue reunirme con él, que me llamó, me dijo que me aportaría toda la información que él tenía para acreditar que lo que allí se decía no era del todo correcto, información que por supuesto no acepté, pero sí escuché sus argumentos que se basaban efectivamente en aquella información que tiene, o que dice tener y que utilizará en el momento oportuno si es el caso. También llegamos a la conclusión de que esto no es la noria, que por lo tanto lo único que él reclamaba era el derecho al pataleo, el derecho a la aclaración, el derecho a fijar una serie de puntos en su opinión respecto de los anteriores, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Yo me voy a limitar a hacer un breve resumen de las cosas que Jesús Dolado, que es como se llama la persona que se sintió aludida, cómo él ve que son las cosas, sobre todo en los aspectos que más le dolieron en aquel momento. No ponemos ni quitamos más allá que el hecho concreto, no le ponemos opinión, excepto aquellas que a mí allí mismo Jesús Dolado me preguntó, que yo le di, que también repetiré aquí. Jesús Dolado dijo haberle dado, o mejor dicho, todos los involucrados dijeron haber recibido 500 fotografías, aproximadamente 500 fotografías en formatos de papel y en formatos digitales. Era uno de los donantes o de los aportadores de documentación para aquella enorme cantidad de fotografías, de las que luego se seleccionaron las que se seleccionaron.
Y él dice lo siguiente, dice que afirma que no hay ninguna duda sobre la naturaleza de los derechos de publicación de esas fotos aportadas por él mismo, en torno a 500, tanto en formato de papel como en formato digital, que no cabe, digo, ninguna duda de cuáles debieron ser excluidas desde el principio por su expreso deseo, manifestado con claridad en el mismo acto de entrega de los documentos y reiteradamente además con posterioridad mediante correos electrónicos que él debe tener y llamadas electrónicas a los autores, llamadas telefónicas a los autores que él dice haber realizado, que yo me limito a repetir. El segundo aspecto que él matizaba era que hasta fecha reciente, en concreto el mes de abril pasado, y ya con la segunda edición del libro en librerías, no interpuso ninguna demanda, tal y como se dijo en aquel programa, que yo está disponible y que por tanto no repetiremos porque está en la web, ni reclamación de cantidad alguna, ni ninguna otra cosa como parece que se sugirió en este programa, al menos no para sí mismo. Y que la que efectivamente se produjo surgió como consecuencia de una reclamación no de Jesús Dolado, sino de los padres de una organización juvenil vinculada a la OGE o la propia OGE o un grupo de OGE, en relación con las fotografías publicadas de un grupo de OGE que en la época en que fueron publicadas contenían menores, estaban hechas a menores de edad y no se contaba por lo visto con el permiso de los padres, entre los cuales por cierto estaba los hijos, estaban el propio hijo de Jesús Dolado. Es verdad que había unas reclamaciones de pacto, no había una demanda, según la versión que quiere Jesús Dolado, que yo les planteé y que es la que él mantiene como cierta. Se hicieron unas reclamaciones de cantidad que hubieran ido directamente a paliar las inquietudes de los padres de aquella organización juvenil que amenazaban, y eso sí que lo he visto en sus cartas, amenazaban con ir a por la editorial los padres, los hijos y el Espíritu Santo de aquella publicación que no contaba aparentemente con el permiso. Y la última apreciación, que es muy resumida, se los estoy diciendo, que Jesús Dolado quería hacer, es que ofreció distintos escenarios a la editorial con intención de ser lo menos lesivo posible en los evidentes costes de retirada que iba a suponer quitar de una edición en el mercado, quitar las fotos y los textos que él creía que no debían haber sido incluidos, atendiendo a los criterios técnicos de pliegos y de razones que tienen que ver con la edición físicamente, ¿no? Ese proceso quedó interrumpido cuando la propia editorial retiró el libro por cuenta propia, decidió quitar las fotos que le pareció oportuno y algunas de las cuales efectivamente estaban en sus intenciones, pero que volvió a publicar la segunda edición cuando aún estaban negociando sin su consentimiento, y que en esa segunda edición volvieron a repetirse errores respecto de las fotos que debieron ser retiradas. Hasta aquí los tres grandes aspectos que Dolado nos pedía, tenía todo el derecho a que aclaráramos, puesto que los autores hicieron su propia versión de los hechos. Esto es lo que yo he creído al menos interpretar, insisto, de las conversaciones con Jesús Dolado. Pero sí quiero decir que han pasado dos cosas posteriores, una cosa posterior y dos consecuencias, que como se las dije a él y fueron parte además a preguntas suyas, pues quiero que también quede en constancia. La primera es que efectivamente en este momento sí hay una demanda interpuesta en abril, física, real, contra la editorial y contra los autores, en la que ya sí hay reclamaciones económicas y de cualquier otra índole, y de las que ya ignoro cuál es el objeto. Ya, así como en el primero estaba claro, en el segundo yo ya no he intervenido ni tengo nada, no sé cuál es el objeto. Y las dos cosas es que nos pidió mi opinión personal respecto de cómo se había llevado este asunto y qué me parecía a mí, y yo le dije lo mismo que le voy a decir a ustedes, que con independencia de quién tiene la razón, y creo que hay montones de cosas que efectivamente le podrían dar la razón a Jesús Dolado, le darán seguramente la razón a Jesús Dolado en cuanto al uso de un material, había dos cosas que eran: una que nosotros no hubiéramos hecho, que creo que se podía hacer de otra manera, y la otra, en todo caso, que eran de su exclusiva responsabilidad. Y es que si uno no quiere que se publiquen las fotos de algo, por mucha confianza que haya, porque él mencionaba el asunto en el entorno de la confianza entre los interlocutores, pero si uno quiere evitar errores, lo mejor que tiene que hacer es impedirlos de base. Se lo dije, lo reconoció que así era, que era un error que había cometido en el entorno de la confianza. Y el segundo es que
seguro que nosotros, que yo, que la gente, que lo deseable, lo que yo hubiera querido, desde luego, es que las cosas entre camaradas, entre falangistas, no se diriman en los tribunales. Pero esta es una opinión personal, como la anterior, que le dije a él, que me la pidió, y que por eso la repito aquí. Con esto, como además no hay más programas, tampoco hay más opciones, con esto doy por zanjada la cuestión. Jesús Dorado ha dicho esas tres cosas y además nos va a defender en los tribunales, y nosotros, en todo caso, lo que hicimos aquí fue presentar una obra literaria con fotografías, con textos críticos en su contenido, con participación del público, y eso es lo que a nosotros como programa nos interesaba y nos seguirá interesando si en el futuro hay nuevas opciones o nuevas oportunidades de hacer más cosas. Pues muchas gracias, Martín. Ahí queda la rectificación, y ahora me queda a mí animar a todos los que nos ven a comprarse el libro Falangistas, porque a mí me parece no solo un gran trabajo, sino un estupendo regalo. Eso sí, los señores de la Feria de los Libros, si nos hiciesen el favor de bajar un poquito el precio, creo que además aumentarían las ventas en este maltratado mundo falangista, en el que además no nos sobra el dinero. Nos toca presentar a los dos nuevos invitados, entre comillas. Los dos invitados de hoy, que ni siquiera son capaces de ponerse una camisa para estar delante de una cámara, estos dos impresentables son parte del equipo de La Gran Esperanza. Fernando y José, el fotógrafo del área nacional, entre comillas, en fin, nuestro técnico, nuestro cámara, y el editor y el montador de La Gran Esperanza. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué ha supuesto para vosotros este programa, además de mucho trabajo y algún que otro quebradero de cabeza? ¿Con qué os quedáis? Y a ver si sois capaces de decirme un programa que os llama especialmente la atención. Hombre, quizá un programa el más interesante fue el que tuvimos con Alfonso Arteseros, por la cantidad de anécdotas y de cosas bonitas e interesantes que contó, tanto a nivel de musical, por ejemplo, como de historia, mezclando gran cantidad de temas y de asuntos, y me gustó a mí bastante, por cierto. ¿Tú tienes un programa favorito o ni siquiera eso? Sí. A ver, no es mío de Barcelona, lógicamente. No, es de la recopilación de todos los textos y autores de la historia de la Falange. Como objetos fotografiables, nosotros que estamos después de tu objetivo, ¿qué te parecemos? ¿Qué has podido sacar de nosotros? Pues yo creo que nos ha sacado hasta las que maneja Photoshop. Este tío no para de hacer fotos, hace hasta las fotos que no debería hacer. Déjame es el Parkinson o déjame que les dé las gracias. Yo he querido que estuvierais hoy en la mesa, primero porque muchas veces la gente no sabe que efectivamente detrás del programa, donde Carlos y yo habitualmente estamos todo el tiempo y el resto de nuestros contertulios participan, pues detrás de eso hay trabajo, muchísimo trabajo, que recae en muy pocas personas, ¿no? Personas de pocas palabras, como se ha podido comprobar. Sí. Y la verdad es que nuestro realizador, José, con el que probablemente la persona del equipo con la que más he discutido a lo largo de todo este tiempo, es también el hombre que siempre está detrás de las cámaras, montando todo eso que vemos por aquí. Son varios equipos sacando el contenido y haciendo que efectivamente en un breve plazo lleguen hasta ustedes las imágenes, el sonido, lo mejor que podemos de todos estos programas. A este otro caballero ya le conocen porque además ha sido genio de España nuestro en una ocasión en la librería Europa. Él es autor de un libro, Nuremberg, estuvo con nosotros, pero además de eso, ya lo dijimos entonces aquí, ha sido siempre, lo es en la actualidad, pues el autor de todas las fotografías que se han producido de nuestros programas, y no solo de nuestros programas, tiene la buena costumbre de convertirse en un reportero gráfico de todo lo que suena al área nacional. Está cubierto por significar algunos eventos recientes, pues la renovación de la Junta Nacional, de la Jefatura Nacional de Diego Márquez y Norberto Picó. Has cubierto las fantásticas jornadas dedicadas a la División Azul del Por cierto, está el audio que hay que subirlo, a ver si se lo pasa al amigo que lo suba. Vaya morro que tiene. Lo mismo le pasa a José. José además es el responsable de muchas de la parte técnica del resto de las webs, del resto de los vídeos y tal. Bueno, yo quería que ustedes les conocieran, que sepan que forman parte de nuestro equipo, y daros públicamente las gracias por habernos acompañado. Y para el año que viene que grabe en 3D. Nuevas tecnologías. Así tu barriga más definida. Yo. Muy bien. Pues si queréis hacemos un corte, pasamos a despedir el programa con los contertulios y se acabó. Muchas gracias a los dos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vosotros. La parte técnica, el equipo, y ahora nos toca hablar de nuestros contertulios y despedir a todos ellos en la representación que tenemos aquí de Marisa López Alonso. Contertulios generalmente de la Falange, porque esto es La Gran Esperanza, la voz de la Falange. Bueno, Marisa,
¿Qué ha sido este programa para ti personalmente? Que tú eres además de las que estaba desde el minuto cero o desde antes del minuto cero en aquellas reuniones cuando surgió la idea, incluso antes todavía de que hubiese surgido la idea, tú estabas eso, ya te digo, desde el minuto -1. ¿Cómo ha sido este recorrido largo y tortuoso? Pues hombre, yo diría que ha sido la realización de un sueño. Yo creo que no solamente yo, otros muchos camaradas, desde hacía muchos años queríamos tener un programa de radio. Lo que pasa es que los medios pues nunca los teníamos a nuestro alcance. Entonces, pues es una realización. Primero fue en Radio Intercontinental, como todo el mundo recordará. Aquí sí que hay que dar las gracias a las personas que hicieron posible el poder pagar lo que nos cobraba Radio Intercontinental, que no solamente la Falange aportaba sus escasos medios, sino también camaradas como Elena, por ejemplo, que gracias a ella pues en gran parte se pudo pagar lo que cobraban mensualmente. Y después luego esta otra nueva etapa, cuando nos echaron de la parrilla porque éramos políticamente incorrectos y porque no estamos orgullosos de ser de derechas, porque como no lo somos, pues entonces... Entonces siempre también, desde el principio, desde esos comienzos que decía Carlos de los preparativos, del intento de hacer esto, siempre tuve claro que tenían que estar dos personas en toda este mare magnum, dos personas que además en aquel momento, pues, una sigue sin pertenecer a la Falange, aunque es camarada, que es Jesús Muñoz, y la otra, este señor que tengo a mi derecha, que, como luego el tiempo ha demostrado, pues no me equivocaba, lo ha hecho estupendamente. Entonces, esa también eran dos caballos de batalla que yo tenía porque tenían que estar. El resto, pues... te costó dar mucho la batalla, porque también nos dimos cuenta del principio que tenía razón. Soy muy pesada además. Agradecer también a las personas que estuvieron en su nacimiento, en el nacimiento de este programa, y que luego pues se fueron descolgando por diferentes motivos, pero que también evidentemente fueron muy importantes en el comienzo de esta andadura. Y luego, que ha servido, pues a nivel personal, a veces he tenido sinsabores, otras veces ha servido como catarsis, otras veces ha servido para decir, Dios mío, hay mucha más gente que piensa como nosotros, no somos bichos raros, no me siento un ser extraño. Hay muchas personas que incluso sin pertenecer a nuestra organización y ni siquiera a nuestro ámbito político, pues piensan muy parecido a nosotros. Entonces, pues bueno, con pena porque esto se acaba, pero como tengo claro que somos personas con muchas inquietudes, algo pensaremos para después de esto, pues la satisfacción de, creo, una vez más, que bueno, que hemos hecho lo que hemos podido y me siento a gusto. Tú eres, Marisa, de las que siempre han estado ahí, y no hablo ya solo de la Gran Esperanza, sino hablo ya de la militancia, de esta lucha política, desde hace muchos años, más incluso que yo, ¿eh? Pero es una cuestión de años. O sea, que eso, la verdad es que no fue a presumir, es que tengo muchos más años que tú. Bueno, tampoco. Por eso se trataba de que estuvieras aquí y ahora, en representación no solo de todos los contertulios, sino de todos los camaradas de la casa, pues porque además te tenemos aprecio. Gracias, Carlos. Y, en fin, aquí está Marisa López, a que no le guste. Pues hasta que ha llegado la Gran Esperanza. Esto es como todo, no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Martín, la última palabra creo que es tuya. Bueno, yo creo que lo hemos dicho en el editorial, ¿no? Yo creo que la Gran Esperanza, como todo ente, tenía que nacer, y tuvo unos comienzos que tú has descrito muy bien, con gente que me hubiera gustado que siguieran en la casa y hubieran seguido peleando porque valen mucho y porque pusieron mucho empeño. Fíjate que tú decías que no costó trabajo. No costó trabajo, efectivamente, pero yo entonces ni siquiera militaba en Falange, ¿eh? Yo me incorporé primero a la Gran Esperanza y después a la propia organización. Jesús, que nos tuvo que dejar ha estado con nosotros en determinadas ocasiones, pero tuvo que dejarnos por problemas personales, de dedicación y tal. Yo creo que la Gran Esperanza tenía un nacimiento precioso, tuvo un momento de crisis en aquel verano del 2009, donde, habiendo puesto toda la carne en el asador, no sabíamos lo que íbamos a hacer, y tuvimos un momento de inspiración colectiva en el que dijimos, ¿cómo que no sabemos lo que vamos a hacer? Pues tirar para adelante, que es lo único que sabemos hacer. Y efectivamente ha salido muy bien. Yo estoy muy satisfecho, lo he dicho en la editorial, ¿no? Aquí ha pasado gente, hemos demostrado que podemos mantener una conversación en los términos
ideológicos, científicos, literarios y de cualquier tipo, la mayor parte de las veces con personas de cualquier pensamiento, de cualquier índole, de cualquier ideología, con todo el respeto, como digo, hacia las personas, con ninguno hacia determinadas ideologías o determinados posicionamientos, con toda la radicalidad del mundo en los contenidos, con toda la tranquilidad en las formas, con mucha capacidad para haber llegado. Yo creo que se nos ha acusado con cierta frecuencia de estar siempre pensando en el pasado. Yo creo que es una falacia más de las que tenemos que soportar con frecuencia. Primero, porque cuando nosotros nos hemos referido a la memoria histórica ha sido por dos razones. Una, por la búsqueda de los referentes. Pues hoy nuestros invitados se referían a ello. Tú lo has preguntado en última instancia y Jerez básicamente ha contestado muy claro, ¿no? Es decir, los referentes son precisamente eso, son necesarios, es la autenticidad. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir de vez en cuando en un programa cultural y de ámbito literario y de ámbito cultural, tenemos que ir a buscar los referentes. Y la otra razón es porque la memoria histórica no la hemos traído nosotros a la mesa. La memoria histórica nos la traen con un cincel todos los días y un martillo a dar estacazos, y nosotros tenemos que defendernos porque, como también decíamos en la editorial, pues estamos muy orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros referentes. Pero junto a eso, que es verdad que ha sido una constante, yo reto a cualquier organización política actual, de cualquier ámbito, evidentemente no hablo de los partidos mayoritarios del arco parlamentario, a que me digan en qué circunstancias han tratado, con la profundidad y la profusión que hemos tratado nosotros, el aborto, los comedores sociales, la reforma laboral, la justicia social, el 15M, no sé, hemos abarcado los cubanos que tuvimos aquí recién salidos de Cuba, los elementos históricos recientes de la transición, los recordatorios de personajes históricos importantes de nuestro mundo. Yo creo que hemos hecho un trabajo que no es el mejor, porque todo trabajo es mejorable, pero que sin duda lo podemos empaquetar, y eso es lo que comentábamos ahora en el intermedio, lo podremos empaquetar, se podrá tener, y ya es difícil estropearlo. Ahora tendremos que ir a por nuevos proyectos, y en esos podrá salir bien o mal o regular, pero pasará un poco a la jerarquía, ¿no? 4 números, un volumen, y esto es lo que queda para detrás, ¿no? Para después. Pues eso es lo que hemos dejado nosotros. Yo espero que nuestra audiencia sea benévola con lo que hemos hecho, por lo menos con la satisfacción con la que nosotros también lo hemos realizado. ¿Y sobre el futuro, sobre esos proyectos, damos alguna pista o lo dejamos en el aire? Solo dejo una pista que es el origen de este programa y por lo tanto lo que tiene que ocurrir después. La pista es, este programa, lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos profesionales, tú sí, nosotros los demás no somos profesionales de los medios. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque acompaña un proyecto político. Y por lo tanto, primero el proyecto político y después el acompañamiento mediático, de difusión, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. Se nos viene encima una etapa en la que el proyecto político tiene que ser claro, evidente, concreto, conciso y permanente. Se nos viene encima una etapa en la que va a cambiar todo va a cambiar. Y o nosotros estamos o no estamos. Pero si queremos estar, tenemos que estar con las herramientas necesarias para estar. Y eso puede que fuera la Gran Esperanza tal y como estaba concebida, pero yo pienso que no, que a la Gran Esperanza, o a como se quiera llamar en el futuro, le corresponde un abanico más amplio de cosas que hay que hacer, y desde luego no vamos a renunciar a lo que hemos aprendido en este tiempo, pero hay más cosas que hacer. Ese es el anuncio, ¿no? El anuncio es, estamos trabajando en ver cuáles son el resto de las piezas del puzzle, tendremos que trabajar todas las unidades de Falange para ver cómo funcionan las piezas del puzzle. Y una pequeñita será la comunicación. Pero no sé cómo será. Como alguien dijo una vez, y no se cree es el desaliento, o sea que nadie nos va a echar de menos, que vamos a volver de una manera o de otra, contra viento y marea. Pues al final hemos hecho lo que hacen las cadenas generalistas, que es dejar a la gente inalvis hasta después de publicidad. Bueno. Lo cual está bien para mantener un poquito la expectación y a la gente. Les podemos anunciar en todo caso que para que conserven esto, con la siempre inestimable ayuda de la editorial Barbarroja, que por cierto quiero hacer aquí también una parada. En este programa han sido muy importantes dos buenos amigos, dos buenas editoriales y muchos amigos detrás de ellos.
dos editoriales importantes. La editorial Actas de Luis Valiente, que siempre nos aportó autores, libros y novedades en su momento determinado. Y su presencia en casi todos los programas. Y la editorial Barbarroja, falangista por naturaleza, con todo lo que aporta dentro de eso que yo decía de la búsqueda de referentes y del análisis, ¿no? Barbarroja, que tiene dos habituales miembros y que también suelen estar con nosotros, hoy no están también aquí, que son Miguel Ángel Vázquez y Miguel, ¿no? Y decía que la editorial Barbarroja, espero que nos dé tiempo a que ese empaquetado que yo decía de cómo conservar la Gran Esperanza, pues después del verano probablemente podamos tener un documento que lo perpetúe. Pues lo esperaremos ávidos algunos. Y con esto ponemos el fin a la Gran Esperanza. Muchas gracias a todos y, como decía José Luis Jerez, como decían los nuestros, como hemos dicho siempre, arriba España. Muchas gracias. Ahora sí,